teoría contable, como título de un trabajo, es una afirmación de qué es lo que creo, y creo que creemos muchos de nosotros, que la contabilidad no es una mera práctica, sino que es algo más. En mi caso particular, y en la exposición lo diré, pienso que es una ciencia. A pesar de las dificultades que hemos tenido en algunos lugares, recuerdo cuando intervine en el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, que insistían que yo no era de contabilidad, que era de microeconomía. No sé cómo exprimirle el cerebro a ellos para decirles que microeconomía es una cosa totalmente distinta, de otra ciencia. En esta facultad, aunque se llame ciencias económicas, hay tres ciencias fundamentales desde mi punto de vista: la administración, la economía y la contabilidad. Entonces, mi primer aporte a esta conversación es tratar de decir qué clase de disciplina es. Entonces, ahí el debate ya lo había comenzado cuando dije que es ciencia. ¿Pero por qué es ciencia? No porque sí, no para hacernos los científicos los que tratamos el tema contable. Y entonces yo encontré varios argumentos para enumerar. El primer argumento, reconocido por algunos epistemólogos como principal, es que cuando a una disciplina la sociedad lo reconoce, lo apoya o lo estimula, merece llamarla ciencia. ¿Cómo sabemos que la sociedad reconoce, apoya y estimula? Por la cantidad de apoyo que hay hacia la investigación contable en todas las universidades del país y el apoyo internacional en la Asociación Interamericana de Contabilidad y en todos los países de América. Entonces, este es el primer motivo por el cual decimos que es ciencia, porque la sociedad lo apoya. Cuando la sociedad escucha una disciplina y los expositores no logran convencerlos de que tiene envergadura de ciencia independiente, la desprecian y la pasan a tecnología o técnica. A pesar de eso, sin hacer a alguien un desprecio expreso, hasta hace poco tiempo parecía que más vale era tecnología técnica, pero no llegaba a ser ciencia. Nosotros creemos que la sociedad ahora lo ha reconocido en el país y en América y en el mundo. El otro tema es que lo componen contadores con educación especializada. Para ese epistemólogo Bunge que estoy siguiendo en esto, ese era un argumento. Cuando hay una disciplina que la componen contadores con una educación totalmente especializada, llega a ser ciencia. Y yo creo que ese es el caso de la contabilidad en Argentina, en América y en todo el mundo. Y además, ¿qué virtudes tiene para merecer ese carácter? La primera virtud es que se ocupa de cosas, ontología, de cosas cambiantes. Porque para hacer ciencia tiene que asumir el riesgo de no describir algo que pasa hoy y que sigue pasando mañana y el año que viene y el quinquenio y al volver años después a la universidad. No, en la contabilidad las cosas van cambiando y eso amerita la posibilidad o la necesidad de tratarla como una ciencia, formando a los que la estudian en forma científica, aparte del grado, con la maestría, como se acostumbra en esta casa y en muchas casas de estudio, y un doctorado.
El doctorado sería el más importante culminación que abastecería al avance de la disciplina. Que la contabilidad de cuando yo me recibí de contador público en 1953, ahora ha avanzado mucho. Creo que a pesar de la edad se mantiene mejor que yo, pero alcanzó esta edad. Entonces, una virtud es que no trata cosas estáticas. La segunda es que su nociología o teoría del conocimiento es realista, no es idealista. Mario Bunge en algún lugar dice: los que hablan del mercado de competencia perfecta hablan de un hecho ideal que no existe en la realidad. En vez acá, los que hablamos de contabilidad, hablamos de algo que existe en la realidad. Y además hablamos con sentido crítico. No tomamos lo que dijeron años antes Peyton, por ejemplo, que murió a los 100 años, pero murió hace mucho, y lo repetimos, sino que hacemos crítica. El tercer punto que me parece que la califica de ciencia es la ética, yo puse acá eletos para parecer elegante, la ética de la libre búsqueda de la verdad. Si no hay libre búsqueda de la verdad, no hay ciencia. Y la contabilidad tiene eso como ciencia. Ahora, como la trataban los docentes de la Escuela de Comercio, Carlos Pellegrini, cuando yo era alumno, o algunos docentes de esa facultad, o de algunos otros lugares del mundo, es que algunos de ellos, de otro lugar del mundo, no de esta facultad, decían: y si investigo no tengo tiempo para dar clase. ¿Qué? Lo hice repetir. Sí, si me pongo a investigar no puedo dar clase. Pero ¿qué pasa? ¿Está dando clase como repetición de lo que está viviendo como contador, o está a la vez de ver lo que está viviendo, pensando y haciendo avanzar el saber contable como ciencia? En este sentido también la favorece la contabilidad su trasfondo formal como teoría al día, con teorías al día, no con las teorías de administración del comienzo, de Taylor y Fayol, por decir algo salvaje, sino de las nuevas teorías, de las actuales. Teorías al día quiere decir eso. Su universo, o sea, ¿de qué se ocupa? Se dice universo porque queda elegante. Lo componen cosas reales, no cosas imaginarias. El trasfondo específico quiere decir de qué se compone específicamente. A eso le llama, en estos términos epistemológicos, trasfondo específico. Es que tiene datos, hipótesis y teorías al día, que todos los días, tal vez no todos los días, que durante todas las semanas avanzan los datos nuevos, hipótesis nuevas y teorías contables nuevas. Finalmente, o en séptimo lugar, su problemática se resuelve no buscando auxilio de organismos de la profesión o de organismos internacionales que hablan de las normas internacionales de información financiera, por ejemplo, sino que se resuelve investigando y buscando leyes, que no es la tarea que buscan las sociedades profesionales. Investigando y buscando leyes en el sentido de regularidades. El fondo del conocimiento entonces son teorías al día, el objetivo son esas hipótesis que dijimos que formulan y que han logrado ser confirmadas, y su metodología es confiable. Procura uniformidad,
tiene la pretensión que tenemos todos de hacer una teoría general. Keynes hizo la teoría general del interés, etcétera, etcétera, pero es la teoría general del interés no de la economía, sino de John Maynard Keynes. Lo mismo podemos decir nosotros. Todos los que intentamos estudiar con método científico, académico, decimos que tiene que haber una uniformidad que genere una teoría general, que no va a ser igual en todo grupo de investigadores. Otra cuestión a determinar es que es una ciencia social, no ciencia de la naturaleza. En la ciencia de la naturaleza se queda ahí y nosotros la describimos. En la ciencia social nosotros describimos y ahí adentro hay gente que sigue haciendo cosas y cambia. Entonces la sociedad nos exige como ciencia social una actividad de comunicación con la realidad de las personas de la comunidad que se están aprovechando de la tarea, beneficiando de la tarea de la contabilidad, que sería en esencia la de verificar si lo que se está tratando de hacer en un lugar determinado, empresa, academia, gobierno, tiene que ver con los fines. Contabilidad, rendición de cuenta de si la facultad, el consejo profesional o el gobierno, las leyes, responden haciendo contabilidad a cumplir con los objetivos de que avance el conocimiento contable. Tampoco es una ciencia exacta. Yo creo que no ninguna ciencia es exacta, pero todavía hay una facultad que se llama de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pero son nombres de tradición. Entonces es una ciencia que tiene la dificultad de no ser de la naturaleza que se queda sin moverse en principio, que no piensa por sí misma, y ser de la gente que se mueve y que piensa por sí mismo y genera que algo que parecía cierto pierda cierto valor. También quiero puntualizar, para puntualizar más la importancia de la contabilidad, es que no es una colección de técnicas y procedimientos, como creen algunos. Como parece que alguien dice, yo sé mucha contabilidad porque me conozco todas las normas actuales argentinas, norteamericanas, las internacionales y las que van a venir, o las que piensan hacer, los grandes estudios internacionales que en cierta medida manejan el desarrollo de la aplicación de la contabilidad y a veces hasta invaden la manera de hacer ciencia contable. Entonces no se puede aprender por reglas y es una disciplina académica. Además, tiene autonomía científica no desde este siglo XX, sino desde este siglo XXI. No del siglo XX, sino del siglo XIX. Y recibe aportes, eso es otra cosa. No es un lugar cerrado, el lugar de investigación contable. Está abierto, comunicado. ¿Con quiénes? Con otras disciplinas que le dan datos, le dan hipótesis, le participan de teorías. Y esos datos, hipótesis y teorías, ¿de dónde vienen? Principalmente de cinco ciencias o disciplinas: la economía, la administración, la sociología, la psicología y el derecho. Para nosotros, entonces, la contabilidad es una ciencia factual, no formal, cultural,
no nacional, natural, aplicada, no saber por saber para quedar contento cuánta contabilidad sé, sino para aplicarla, y se ocupa de todas las interrelaciones entre los componentes de los hechos informativos de todo tipo de ente. Hay contabilidad en todo tipo de ente. Contabilidad gubernamental, gerencial, económica, social, agrícola, todos los adjetivos que le puedan agregar para tareas que se van diferenciando. Y se hace para satisfacer intereses de usuarios. Y en ese sentido genera sistemas contables que nosotros creemos que se forman haciendo modelización, viendo el problema para un sector determinado, cuál puede ser el sistema conveniente, vemos cuáles son las variables relevantes en ese momento determinado y generamos el modelo contable respectivo para generar a su vez sistema contable adecuado. Para dar algún concepto de aproximación, porque las definiciones nunca son definitivas, de contabilidad, nos podemos basar en dos intentos basados por Matesit y recogidos por Mayo Rodríguez. La contabilidad se ocupa, según este proyecto de definición, de explicar y normar, o sea, de decir cómo es y cómo tiene que ser las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas en cada ente u organismo social, y la proyección de los mismos para ver si sirven para cumplir las metas de la organización o sirve para molestar, o sirve para impedir el cumplimiento de las metas. Para eso habrá que generar algún sistema contable y nosotros decimos con cierta cantidad de supuestos básicos. Nos animamos a decir, no se asusten, 11 supuestos básicos. Yo podía exagerar, no le iba a traer 50, traje 11. El primer supuesto básico es que existe un sistema numérico para expresar o medir preferencias, valores, en forma de cantidades monetarias o no monetarias. Necesitamos el sistema numérico. Si no, no vamos a poder medir valores que los llamamos preferencias en forma más elegante, para saber qué cantidad, ya sea monetaria o cantidad de otro tipo de medida, hay que tomar en cuenta. Además, tiene que existir, para que haya contabilidad, un sistema numérico que sirva para ordenar, sumar o adicionar y medir intervalos de tiempo. También tiene que existir objetos, hechos y personas que cambien. Si no cambian, no dan tarea. Y si no atendemos al cambio, no haremos bien nuestra tarea. También hay sujetos de todo tipo, personas físicas, jurídicas, grupos de personas que tienen relaciones con los objetos, con los hechos y con las personas y expresan sus preferencias acerca de ellos, expresan su necesidad. Yo las llamo elegantemente preferencias. ¿Qué prefieren que se haga? ¿Qué es lo que va a tener que hacer el investigador contable para determinar en algo que le sirva al usuario? Y además, tiene que haber alguna entidad o unidad que esté preocupada por cumplir objetivos. Y eso es lo que se va a describir con la actividad contable. ¿Cuáles son los objetivos
y cómo se hace para cumplir con esos objetivos. También hay relaciones entre las clases de objetos y entonces otra vez nos acordamos de que contabilidad deriva de cuenta. Cuenta deriva de conjunto de unidades del mismo tipo que merecen ser separadas en una cuenta para poder compararla con otras cuentas y una tercera cuenta y hacer operaciones, informes contables de todo tipo, patrimonial, gerencial, gubernamental, de toda clase. También hay fenómenos que ocurren, siguen ocurriendo hechos, yo los llamo fenómenos. Explotó una bomba o aumentó el índice de inflación para este año, ¿no? Llega al 50, más o menos es como explotó la bomba. Esos serían fenómenos que cambian la estructura y la composición de los objetos. También hay unos objetivos específicos de necesidad de información. Para eso se crea sistema contable. Cuando alguno de nosotros juzga como contadores un informe contable, nos decimos, vamos a ver la calidad de este informe, de qué sistema contable viene. Y nos ponemos a estudiar el sistema contable, no solo medir si lo aplicaron bien, sino de decir si el sistema contable era el adecuado, o tomó el sistema contable de otro país, lo trasladó sin pensar que era otro tipo de país, otro tipo de actividad, y lo usó mal. También hay reglas alternativas o hipótesis específicas que determinan con qué valores hay que ser utilizado en cada registración. La clasificación de cuentas también deriva de un supuesto básico. Y finalmente, cuáles son los datos de entrada y el grado de agregación, o sea, de cuáles se pueden agregar, o sea, sumar o separar y agregar con otro, o sumar a otro espacio. Con todo esto yo pretendo hablar con ustedes acerca de el dominio o universo del discurso contable, que me gusta decirlo así y queda elegante, pero en lenguaje común es de qué se ocupa la contabilidad. Todos los componentes del discurso, ¿quiénes son? Objetos, hechos y personas. ¿Quiénes miden el cumplimiento en diversos niveles? Los informes contables, en primer lugar, de todo tipo, como ustedes saben, que ya existen y que van a seguir existiendo más variedades. Las personas emisoras que tienen distintos criterios para emitir informes contables en un país, en una región, en una norma internacional. Personas usuarias que se quejan de las normas del país, le piden al gobierno, lo he leído en algún informe de la legislación norteamericana, para nosotros es un misterio quién hace estas normas. ¿Por qué no la legisla el gobierno para que se aclare bien? Nosotros, emisores, revisores, usuarios sobre todo, queremos saber que no sea un misterio cómo se llega a estos informes contables. Aparte de eso, tenemos microsistemas contables, macrosistemas contables, modelos contables que determinan variables relevantes y finalmente segmentos contables que tratan en particular la contabilidad ambiental, social, gubernamental, económica u otra. Todo esto que hemos descrito, en mi opinión, permite cumplir la misión, que yo sé, la misión es la que define qué es la contabilidad y para qué sirve. Y esa yo la definiría así: explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas
de cada organización a través de sistemas contables que crea, mantiene y modifica. Esa es la tarea grande de la disciplina contable y de los que investigan en contabilidad. Crear, mantener y modificar sistemas contables. La contabilidad se desarrolla elaborando una teoría general. ¿Cómo la podemos definir a la teoría general de la contabilidad? Como la que estudia todos los fenómenos que ocurren en las organizaciones con la intención de ir informando sobre el cumplimiento de metas. Quiere decir que una organización tiene una serie de sistemas de información y la teoría de la contabilidad es la que le va indicando a través del investigador o del consultor contable esto sirve o no sirve, no se da cuenta y él mismo se da cuenta de que no le sirve y le pide al organizador del sistema: organíceme un sistema que me sirva para cumplir las metas u objetivos de la disciplina. El segundo punto global de la exposición es los posibles obstáculos a la investigación contable universitaria. Aquí la tomé de forma dramática. Parece que hay enemigos que ponen obstáculos para que la investigación contable universitaria tenga que saltar, nadar o volar para superar los obstáculos. ¿Cuáles serían los posibles? La falta de estatus científico de la contabilidad. Tratarla como una disciplina técnica. Tratarla como una disciplina meramente tecnológica. Esto no quiere decir que siendo ciencia tenga tecnología y tenga técnica, pero tiene también ciencia. Y esto es lo que la caracteriza para evitar que la investigación contable no avance, es dejarla sin investigación científica. Es no crear maestrías en contabilidad, no fomentarlas, no crear doctorados en contabilidad, no fomentarlos. Otro obstáculo muy común es reducir la contabilidad a la contabilidad patrimonial. Parece que hay cursos de contabilidad patrimonial, o patrimonial avanzado también. Ahora Financiera. Financiera o patrimonial, con el cambio de nombre sigue siendo una parte. Falta de las otras partes quién se ocupa. Porque si no van a terminar siendo contador público especializado en contabilidad patrimonial o financiera, que no van a querer los actuales contadores que nos bajen el título nuestro. Lo nuevo, bueno, depende. Los nuevos van a querer al contrario, tener un título más amplio. Otra cuestión que obstaculiza la investigación contable en la universidad es menospreciar la dedicación exclusiva en el área contable. Creer que el que habla y estudia contabilidad tiene que trabajar a la vez en la profesión de contador público. Y no entiende que puede haber alguien que trabajó en la profesión de contador público, pero que se dedica en forma exclusiva para incrementar el fundamento académico de la disciplina. Y entonces parece que cuando distribuye partidas el decano o el rectorado, las exclusivas, bueno, para los de economía, que son investigando mucho, y los de contabilidad, no, los de contabilidad si viven del trabajo, ganan mucho del trabajo. ¿Qué quieren? ¿Que les demos mucho dinero si ya ganan afuera? Parece que los investigadores de economía ganan menos que los
contadores públicos dicen los que dicen eso. Pero ese menosprecio hace que la investigación contable universitaria sea postergada. También, si la sociedad no recibe del gobierno, de los consejos profesionales, de las empresas, de los usuarios de informes contables, que la disciplina contable es buena porque mejora la utilidad. Antes el tipo de informes que me daban yo no lo entendía. Ahora lo entiendo menos, pero tiene una explicación mejor. Ahora se está mejorando. Y además, como menciono lo que decían en algún caso algunos usuarios, no es para mí un misterio, porque me explican cómo llegaron a lo que llegaron en materia de informe contable. También creemos que es muy importante que se comuniquen los institutos de investigación contable universitarios argentinos con los demás argentinos, con los de americanos además y con los del resto del mundo.